Bien, hola a todos, espero que se me escuche. Vamos a continuar con la materia de economía, con la unidad 9, titulada El mercado de trabajo. Los criterios de evaluación, o lo que pretendemos con esta unidad 9, del mercado de trabajo, como digo, pues es relacionar esta magnitud del desempleo, que es una de las magnitudes que mide el estado de salud de una economía, junto con otras magnitudes que vimos en la unidad anterior, como eran el precio oficial del dinero o tipo de interés y el nivel de precios, ¿no? La inflación. Vamos a ver una serie de gráficos donde interpretaremos la evolución, la situación actual y después veremos qué opciones tiene el gobierno de cada país en materia de empleo para tratar de disminuir todo lo que sea el paro o el desempleo y fomentar lo que son las contrataciones. Esta unidad, como veis en el manual, tiene 4 epígrafes, donde hablaremos en el primero del desempleo, epígrafe 2, las estadísticas de empleo, epígrafe 3, políticas de empleo y por último veremos qué tendencias o cuáles son los empleos que creemos a día de hoy serán más demandados en el futuro. Bien, epígrafe 1, el desempleo. Cuando trabajamos la unidad 3, titulada Mercados y Empresas, hablábamos que se podría considerar que existen 3 tipos de mercados, ¿no? El mercado de bienes, que es donde se comercializan bienes y servicios, como puede ser, por ejemplo, los electrodomésticos. El mercado de factores, donde se compran y venden factores productivos. Acordaros que los factores productivos es la tierra, el trabajo y el capital. Y aunque el capital es un factor, lo desglosábamos un poco por su importancia, por la importancia que tiene sobre todo el capital financiero, y hablábamos de un tercer mercado que era el mercado financiero, donde se compraban y vendía pues todo lo relacionado con el sector financiero, con las finanzas, ¿no? Bien, pues el mercado de trabajo forma parte del mercado de factores. ¿Por qué? Pues porque lo que se está comercializando en ese mercado es la fuerza del trabajo, el empleo y el salario al que se va a retribuir ese empleo. Recordamos también que en un mercado se producirá un equilibrio cuando la oferta iguale a la demanda, como ya veíamos también en la unidad 3. Bien, pues el mercado de trabajo, como digo, es un mercado de factores donde se intercambia pues, el factor trabajo, que lo representamos con una letra L, como veis aquí. Es decir, se intercambia mano de obra. Aquí, en este mercado, la oferta de trabajo la constituyen las familias que ofrecen su trabajo, su esfuerzo, ¿vale? Y la demanda de trabajo serían las empresas que demandan esa fuerza del trabajo, demandan el empleo que pueden ofrecer las familias porque necesitan factor trabajo para realizar la actividad a la que se dedique cada una de las empresas. Es decir, consumen factor trabajo y todo eso pues a cambio de un salario, que es el precio que acuerdan tanto trabajadores como empresarios, ¿no? Cuidado, cuidado, que en el lenguaje coloquial e incluso en prensa económica se suelen utilizar los términos de manera diferente. Se suele hablar de demanda de empleo para referirse a los trabajadores y oferta de empleo para referirse a las empresas, ¿vale? Pero ya sabéis que en terminología económica y en la realidad la oferta de trabajo son las familias y la demanda son las empresas, ¿vale? Si estuviéramos en unas condiciones de un mercado libre, pues esto sería muy sencillo porque se produciría un equilibrio de la oferta de trabajo y de la demanda de trabajo a un precio determinado al que ellos se pusieran de acuerdo, que sería el salario. Pero estas circunstancias de libre mercado no son tan sencillas en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque se considera el mercado de trabajo como un mercado que tiene muchas particularidades, es decir, incluso se le llama al mercado de trabajo la institución social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no podemos considerar que no podemos considerar el mercado de trabajo de personas que se dedican al sector primario, agrícola, por ejemplo, como el mismo mercado
de trabajo de aquellas personas que tienen unas cualificaciones científicas o, por ejemplo, el mercado de la arquitectura, ¿no? En función de la cualificación de esa oferta de trabajo, de las cualificaciones que tengan las familias, las personas que forman esa familia, pues podría hablar de que existen varios submercados dentro de un mercado de trabajo, ¿vale? Porque no se le va a exigir a esa persona, a ese trabajador, lo mismo según se vaya a dedicar a un sector u otro. Otra particularidad del mercado de trabajo es que se deriva del mercado de bienes y servicios. Si las empresas tienen que producir muchos bienes y servicios, pues obviamente requerirán una mayor oferta de trabajo, necesitarán contratar mayor oferta de trabajo y por tanto se verá beneficiado este mercado. Todo lo contrario, si no hay demanda de bienes y servicios, pues las empresas producen menos, venden menos y por tanto necesitan menos fuerza del trabajo, por tanto aumentaría el desempleo, ¿vale? Por eso se dice que es un mercado derivado del mercado de bienes y servicios. También el factor trabajo o la fuerza del trabajo tiene sus limitaciones porque la persona cuando va a trabajar pues no puede trabajar en cualquier sitio. Hay asuntos como el idioma, como el lugar de residencia, que pueden, digamos, retrotraer la movilidad de la fuerza del trabajo, que en definitiva es lo que se está comercializando en este mercado. Y además, otra particularidad y no menos importante que tiene el mercado de trabajo es que en este mercado existen una serie de organizaciones eh, que lo regulan a través de salarios mínimos, obligaciones fiscales, etcétera, y que afectan obviamente a su funcionamiento. Son organizaciones tipo sindicatos, etcétera, ¿vale? Por eso se dice que el mercado de trabajo es un mercado que tiene particularidades, una institución social, porque no solo se consigue el equilibrio con igualar la oferta de trabajo con la demanda de trabajo, ¿vale? ¿Qué entendemos por desempleo o por paro? Pues básicamente la ausencia de trabajo. Cuando no hay trabajo, hay paro, hay desempleo, pero hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de desempleo porque no todo el paro, no todo el desempleo es el mismo. No todo el paro, no todo el desempleo tiene las mismas causas. Por eso dividimos el desempleo en 4 tipos. El primero de ellos es el desempleo friccional, que no es más que aquel que se produce de manera voluntaria. Yo estoy trabajando y decido dejar el trabajo porque voy a estudiar. Pues es un desempleo friccional. Yo estoy trabajando, pero decido dejar de trabajar porque quiero descansar. Es lo que se suele hablar, me voy a pegar un año sabático, ¿no? O simplemente dejo el trabajo de manera voluntaria porque quiero ponerme a buscar un nuevo empleo. Eso sería el desempleo friccional, voluntario. Después tenemos un desempleo que se denomina estacional, que está muy vinculado a el sector en el que nosotros trabajemos. El ejemplo típico es el de la hostelería. Es un sector con un desempleo estacional puro y duro. ¿Por qué? Pues porque cuando llega la época estival, la época de verano, pues obviamente en este sector se producen un montón de contrataciones porque hay que atender a todo el turismo, pero sin embargo cuando esta época del año termina, pues el sector, el hostelero, el turístico, es donde más se produce desempleo, porque ese empleo, ese volumen de empleo está vinculado a la estación del año donde más empleo hay. En ese caso sería el desempleo estacional. Desempleo cíclico, pues este es inevitable. Este es el que se produce en épocas de crisis o en épocas de recesión. Cada vez que hay una crisis, acordaros que la economía va haciendo altibajos, como si fuera una montaña rusa, ¿no? Pues cuando llegan épocas de crisis o de recesión, pues se produce mayor desempleo porque las empresas producen menos, venden menos, hay despidos de trabajadores. Ese sería el desempleo cíclico y como digo, pues es inevitable porque la economía siempre va a haber periodos de recesión. De hecho, ahora mismo con el COVID-19 pues estamos viviendo un momento de recesión. Y después tenemos el tipo de desempleo más importante, que es el que se denomina desempleo estructural, que es el que depende del modelo productivo que exista en esa región o en ese país, ¿no?
y se produce por desajustes entre la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir esos desajustes entre oferta y demanda? Pues que lo que se le pide a la fuerza del trabajo, lo que se le pide a los trabajadores, estos no lo pueden ofrecer, ¿vale? Vemos este gráfico que es muy ilustrativo, donde se puede ver la tasa de desempleo en España a fecha julio del 19, según el nivel de estudios que tengan las personas. Y podéis ver cómo si tienes estudios superiores, pues la tasa de desempleo es menor que si no has estudiado nada. Es decir, los que no tienen la educación obligatoria son analfabetos, pues la tasa de desempleo, el porcentaje de personas en desempleo es muy superior a los que tienen estudios, y veis cómo a mayor titulación el volumen de desempleo o la probabilidad de que te encuentres en desempleo pues disminuye y viceversa, ¿no? Por tanto, aquí se queda claro por qué es tan importante estudiar, porque cuanto más formados estemos, cuanto mayor sea nuestro nivel de estudio, pues las probabilidades de estar en desempleo se reducen bastante. ¿Cómo estamos aquí en España? Pues teniendo en cuenta que, como hemos dicho anteriormente, la economía va haciendo vaivenes, pues en España a día de hoy, pues tenemos una tasa de desempleo alrededor del 14%. Claro, ahora con esta crisis del COVID-19 que estamos viviendo, pues estos datos habría que actualizarlos, ¿no? Pero tampoco he querido actualizarlos a día de hoy porque hasta que no termine realmente esta situación de emergencia y esta crisis sanitaria que estamos viviendo, pues no podremos contar con datos. Pero lo que sí es obvio que aquí, a partir de aquí, del 2019, estos inicios del 2020, que es donde estamos ahora mismo, pues la tasa de desempleo pues va a subir hacia arriba, y además con un pico muy señalado, eso es casi seguro. Aquí se puede ver cómo cuando ocurrió la última gran crisis, que fue la crisis financiera de 2008, pues cómo el desempleo aumentó, y se ve aquí en forma de pico cómo va aumentando el desempleo de manera brutal, y ya es a partir del 2014 aproximadamente cuando comenzamos a mejorar aquí en España, bueno, y en el mundo también realmente, y empieza a crearse empleo, y por tanto el desempleo empieza a reducirse. Se puede considerar que a día de hoy, pues hay, antes del COVID-19 obviamente, hay alrededor de 3.200.000 parados en España. ¿Cómo están los jóvenes? Considerando jóvenes menores de 25 años. Pues la verdad es que las tasas de paro juvenil aquí en España pues es un dato escalofriante, suma un 34%, y España es el segundo país con mayor tasa de desempleo juvenil de la Unión Europea, solo justamente por detrás de Grecia y por delante de Italia. Es decir, aunque el gráfico no se ve muy bien, lo reconozco, aquí está España y aquí está Grecia. Es decir, el paro juvenil es brutal. ¿Por qué? Pues porque lo he dicho, lo he adelantado un poco anteriormente, la formación que recibís vosotros no se adapta a lo que posteriormente demanda el mercado. Eh, Habría que cambiar el modelo educativo, pero esto no consiste en un modelo educativo del gobierno de izquierda o un modelo educativo del gobierno de derecha. Tendría que ser un modelo educativo que se creara con un pacto de todos los partidos políticos, tanto los de, los de izquierda como los de derecha. Porque si cada gobierno que entre, cada 4 años, cada 3 años, cada 8 años, resulta que adapta el modelo educativo para sus intereses particulares, pues entonces nunca los estudiantes o las personas que se titulan tendrán la formación adecuada según vaya demandándose en el mercado de trabajo. Es complicado que esto cambie, pero bueno, la esperanza siempre habrá que tenerla, ¿vale? Y en Andalucía, que es mi tierra, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues vemos que Andalucía presenta, es una de las comunidades, o por no decir la comunidad que más paro
más paro representa, que mayor porcentaje de desempleo tiene en España, y esto pues está muy vinculado a lo que hemos visto anteriormente. Aquí existe, Andalucía se puede considerar que es una región eminentemente turística, y el turismo está muy vinculado con la hostelería, y veíamos que es un desempleo puramente estacional. Entonces, cuando no es época turística, pues se produce mucho desempleo, al igual que esas tasas se reducen cuando llegan épocas favorables al turismo. Tampoco hay un tejido productivo aquí, que ese desempleo estructural pues se redujera y se mantuviera en torno a la media, ¿no? Que menos. Pero claro, cuando hablamos de desempleo, hemos visto que no todo el desempleo es el mismo, se divide en 4 tipos, pero a la hora de hacer los cálculos también tendríamos que tener cuidado, porque no se puede considerar a toda la población de igual manera. No es lo mismo una persona de 68 años, que ya está jubilada, que un niño de 12 años, o que una persona adulta de 34 o 40 años que está, digamos, en su plena carrera profesional. Por eso la población total también se divide en diferentes capas. Voy a empezar por la más sencilla, que es la población inactiva, donde se incluirían pues, a los jubilados, cuyo trabajo es ahora disfrutar de los nietos, como vemos aquí en esta imagen, y a los estudiantes. Estas personas, las personas que se engloban dentro de la población inactiva, son aquellas que no buscan trabajo ni tampoco desean trabajar, ¿vale? Después tenemos el lado opuesto, que es la población activa, que es la fuerza de trabajo pura y dura, ¿no? Y dentro de esa población activa, pues nos encontramos con los ocupados y con los parados. Los ocupados son aquellos que tienen empleo, están trabajando, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. Aquí hay que incluir también a los autónomos. Y los parados, pues son aquellas personas que pertenecen a la población activa, ¿vale? Que se encuentran buscando un empleo de forma activa, de forma continua, pero que en ese momento en el que se produce la estadística, pues no están trabajando, ¿vale? Esos serían los parados. Por eso, cuando escuchemos información en noticias, leamos la prensa y estén hablando de tasas de paro, tasas de actividad, tasas de ocupación, tenemos que, al igual que cuando nos digan, hablen de desempleo, sabemos que hay diferentes tipos de desempleo. Cuando nos hablen de tasas de desempleo, pues hay que también un poco cerciorarse de qué exactamente me están hablando, ¿no? Porque digamos que podemos hablar de tasa de actividad como aquel porcentaje de la población eh, que se calcula dividiendo a la población activa. Ahí incluimos a los ocupados y a los parados entre los mayores de 16 años, ¿vale? Tasa de ocupación sería aquel porcentaje de la población que se calcula dividiendo los ocupados, es decir, población activa trabajando en el momento en el que se realiza la estadística, entre los mayores de 16 años, ¿vale? Y hablamos de tasa de paro ya pura y dura como aquel porcentaje de la población que se calcula dividiendo los parados, es decir, población activa en edad de trabajar, que está buscando empleo pero no lo consigue de manera continua, pero no lo consigue, parados entre activos, es decir, entre la población que puede trabajar. Aquí en los activos os recuerdo que se incluyen tanto a los ocupados como a los parados, ¿vale? Entonces son diferentes tasas que muchas veces también se suelen interpretar de la misma manera, pero que nos están diciendo lecturas diferentes, ¿vale? ¿De dónde se obtienen esos datos? Pues de diferentes fuentes, como pueden ser el Instituto Nacional de Estadística, que realiza lo que se llama la encuesta de población activa, la EPA, haciendo encuestas en 65.000 hogares. También tenemos los datos que podamos extraer de las cifras del Ministerio de Seguridad Social o de afiliación a la Seguridad Social, personas que están afiliadas, están dadas de alta a la Seguridad Social. Ahí no entrarían todas aquellas personas que están trabajando sin estar dadas de alta, o lo que se suele conocer como en negro, ¿no? Y también pues podemos extraer estos datos de los datos de las oficinas de empleo, que nos muestran el porcentaje, el número de personas que están cobrando el paro, que están registradas cobrando el desempleo.
¿Qué puede hacer el gobierno para intentar paliar estos ingentes volúmenes de desempleo que tenemos aquí en España? Pues el gobierno de España, el que está ahora, el que estaba antes y el que venga después, digamos que puede realizar dos tipos de políticas relacionadas con el empleo. Esas políticas se dividen en políticas activas y políticas pasivas. Las políticas activas son aquellas que están relacionadas con intentar insertar en el mercado laboral a aquellas personas que están desempleadas a través de cursos de formación, a través de creación de puestos de trabajo, creación de empleo público, ¿vale? Y las políticas de empleo pasivas, pues son aquellas que están vinculadas con la cesión de derechos económicos a aquellas personas que se encuentran en desempleo, tipo cobrar el paro o prestaciones por desempleo, o bien también puede ser transferencia de dinero a las empresas para que creen puestos de trabajo, o exención de impuestos, es decir, que las empresas no paguen impuestos para que así les resulte más barato contratar a trabajadores, ¿vale? ¿Cuál es la tendencia y qué yacimientos de empleo tenemos a día de hoy? ¿Vale? Lo que podemos decir que hoy nos encontramos viviendo lo que se puede considerar la cuarta revolución industrial, ¿vale? Que llegó junto con el uso masivo. Ya la tercera revolución industrial fue con la entrada de Internet, eso ya ha quedado atrás. Hoy vivimos en lo que se considera la cuarta revolución industrial, que está muy vinculada con el uso masivo de datos, además muy valiosos. Eso es lo que se conoce como Big Data, la robotización de todos los procesos productivos, o de gran parte de los procesos productivos, el uso de nuevas tecnologías como la blockchain, y además eso directamente relacionado con el asunto del envejecimiento de la población que nos encontramos aquí en España. Cada vez nuestros mayores alargan su vida, afortunadamente. Y si a eso lo metemos todo en una costelera y le añadimos la situación que venimos comentando del COVID-19, pues obviamente esto es una explosión brutal. Como decía el Canto del Loco, un grupo de música, en una de sus canciones, ya nada volverá a ser como antes. El cambio es continuo y ahora, a día de hoy, estamos viviendo una situación que va a generar un cambio brutal, porque los empleos del futuro ya nada van a tener que ver con los que conocemos a día de hoy en el presente, y por supuesto nada tendrán que ver con lo que había en el pasado. Podríamos decir que los empleos más demandados en el futuro, a día de hoy, según los estudios, los análisis de los expertos, pues van a ser todos aquellos que estén relacionados con la automatización de procesos y la robótica, el Big Data, el análisis de grandes datos, como hemos comentado anteriormente, todo lo relacionado con la biotecnología, la ciencia, y también muy importante y muy interesante, la ciberseguridad. Cada vez se utiliza más o se opera más a través de medios telemáticos, y ahí hay un gran campo, lo que se denominan ahora los ciberabogados, todo relacionado, como digo, con la ciberseguridad o el marketing digital. ¿Vale? Intentar llegar a tu mercado, a tus clientes, a través de, obviamente, del marketing, pero a través de redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tengo que hacer entonces? Porque, claro, la situación, si lo analizas detenidamente, no pinta bien, ¿no? Pues solo puedo recomendarte que estudies y que te formes, ¿vale? No queda otra, no queda otra. Ya hemos visto anteriormente las estadísticas de a mayor titulación, menor, o sea, mayor posibilidad de no encontrarte en desempleo. Así que hay que estudiar y formarse, y mucho. Sugerencia, que no tiene por qué ser así, pues vosotros ahora, cuando termináis cuarto de la ESO, continuar los estudios a través de la formación reglada, lo que se considera bachillerato, primero y segundo bachillerato, y hacer la prueba de acceso a la universidad, lo que se conoce como selectividad. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Pues
una vez que hago la selectividad, acceder a un grado superior de formación profesional, no acceder directamente a la universidad. ¿Por qué? Porque la formación profesional de grado superior me especializa en una determinada profesión, ¿vale? Y hoy día se adolece mucho de especialistas, ¿vale? Pero sí también te digo que una vez que hiciera esos 2 años de grado superior, ahora es cuando accedería a la universidad, porque a la universidad puedes seguir accediendo por la nota de selectividad o bien por una nota media que te hacen en ese grado superior de formación profesional y se reservan una serie de plazas para las personas que acceden a la universidad a través de la FP, ¿vale? Me formaría en la universidad haciendo la carrera universitaria o el grado universitario que más me guste y después, posteriormente, pues te tienes que especializar de nuevo a través de un posgrado o de un máster. Tratar de insertarte en el mercado laboral y después formación continua. Siempre hay que estar reciclándose, siempre hay que estar viendo qué es lo que se está demandando, qué es lo que quieren las empresas para tratar de ser un buen profesional, ¿no? Y no quedarte atrás porque los jóvenes vienen apretando, ¿vale? Eh, Termino la unidad con una frase de Albert Einstein que decía que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y eso es, pues creo, un buen resumen de lo que hemos visto, de lo que hemos visto hoy, ¿vale? Nada más, daros las gracias, espero que os haya gustado y os sirva esta presentación. Hasta la próxima.